Hola, buenas tardes. Mi nombre es Magdalena Rodríguez. Por parte de la tercera unidad, que se llama La relación México-Estados Unidos en el contexto del mundo bipolar, en pocas palabras hablaremos sobre el desarrollo estabilizador, así como lo que viene siendo la sustitución de importaciones, el cual tuvo un periodo desde aproximadamente 1940 a 1980-82, asimismo como Estados Unidos como potencia mundial y su relación con Baja California. Iniciamos con que México y Estados Unidos fueron aliados formales durante la Segunda Guerra Mundial en contra de la ofensiva nazi. En este marco de confrontación global, después de 1945, la guerra no cesa, ya que se da pie a lo que es los inicios de la Guerra Fría, en donde Estados Unidos y la Unión Soviética tenían este conflicto, tanto económico, así como ideológico, de quién se iba a repartir prácticamente las mitades del mundo, así como el poder ejercido sobre las mismas economías a nivel global. Por eso habla del mundo bipolar. Asimismo se me olvidó mencionar que estoy prácticamente haciendo una síntesis con base a ambos capítulos del libro México frente a Estados Unidos, un ensayo histórico. Esta versión es de 1776 a 1980 por Josefina Zoraida Vázquez y Lorenzo Meyer, tanto los capítulos 8 y 9 de este libro, que se encuentra en internet, por si están interesados en este contenido que voy a tratar de explicarles hacia ustedes. Citando a estos autores, menciona que en 1941 México y Estados Unidos firmaron un acuerdo provisional en virtud del cual el país vecino se comprometió a adquirir toda la producción mexicana de cobre, plomo, zinc, grafito y otros metales, así como las fibras duras. Y en diciembre de 1942, y tras otras negociaciones, los dos países suscribieron un tratado comercial que llevó a una disminución mutua y sustantiva de barreras comerciales. Entonces, este mercado se volvió a abrir y tenemos que también estaba, a pesar de los años anteriores, del cual existía un conflicto con el petróleo mexicano, ahora estaba en la mesa de negociaciones, de nueva cuenta. Entonces, permitían a Estados Unidos también adquirir diferentes materiales como serían exportables como el hule, el guayule, enequén, ixtle, garbanzo, chicle, sal, pescado, candelilla y plátano, así como tener precios fijos en estos excedentes exportables. Y para 1943, el 90% del comercio exterior mexicano se hacía con Estados Unidos. No obstante, en el sector privado mexicano existía una negativa con base a estos acuerdos que se tenían con Estados Unidos, ya que disminuían las ganancias que estos mismos empresarios podían obtener si no existieran estos convenios económicos. No obstante, al término del periodo de Ávila Camacho, México había logrado una línea de créditos con Estados Unidos, de los cuales esta línea ya se había ampliado anteriormente, que había sido reducida posterior a los tratados de Bucareli y diferentes negociaciones económicas que se habían hecho en décadas pasadas. Y con el actual sistema económico o periodo económico que se vivió en México, que fue el de la sustitución de importaciones, México se vería involucrado en la dinámica capitalista totalmente a niveles económicos y en cuestiones de mercado también, ya que todas estas exportaciones e importaciones lograron que México pudiese dar a pie a la industrialización interna. Y no solamente los empresarios mexicanos tenían una percepción negativa con Estados Unidos con base a la imagen pública que se tenía con ellos, ya que ganaderos mexicanos, de los cuales fueron afectados por la fiebre aftosa, en lo que afectó a finales de la década de los años 40, se quejaron contra el gobierno mexicano y a su vez con el estadounidense de las medidas que quería tomar Estados Unidos para poder reducir la propagación de esta enfermedad en el ganado mexicano, que se quería sacrificar 1 millón de reses, pero al final solamente se sacrificaron lo que fue un número de 100,000 estimadamente, 168,000 reses, perdón. De igual manera, en 1951, tras lo que sería el término de la primera braceada, que fue la contratación de jornaleros mexicanos provenientes en su mayoría del centro de México, como estados de Jalisco, San Luis Potosí,
Guanajuato, Michoacán, etc., pues no todos tuvieron la oportunidad de poder migrar legalmente, que eran en estaciones en ciudades fronterizas en donde se hacía esta respectiva documentación, como fueron en puntos de Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, entre otras ciudades, ¿no? Y pues hubo una deportación casi masiva de estos braceros en los años posteriores, y pues no se tenía de nueva cuenta una opinión muy favoreciente a los pues vecinos estadounidenses, debido a que pues también no existía una relación equitativa en cuestión de pues intereses y a su vez pues beneficios al tratar de ser socios en cuestión de negocios. Más adelante, todo esto durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, existió una división entre las opiniones dentro de la política estadounidense así como de la mexicana tras la intervención que hubo en el gobierno de Guatemala al destituir el gobierno de Jacobo Arbenz, posterior pues a la intervención norteamericana que existía con base a las industrias de plátano y pues la democratización prácticamente de esta nación. México pues durante estas juntas, tanto en la conferencia de Río de Janeiro en 1947, así como en Bogotá en 1948, pues se expresó la negativa de que pues México tiene esta política de no intervención, que es algo que realmente es algo que se da de hecho frecuentemente en los años posteriores, y pues más o menos no nos podían tachar de comunistas, pero no pues éramos fieles tanto a los preceptos que Estados Unidos tiene como capitalistas, ¿no? Y hablando de nueva cuenta de intereses capitalistas, contamos que en 1954 se llevó a cabo lo que fue la Operation Wetback, en donde se deportaron más de 1 millón de inmigrantes mexicanos indocumentados que trabajaban en lo que era pues el field, o como le decimos aquí en el anglicismo, el field, pues que son jornaleros mexicanos. Y pues existió esta nueva, pues ahora sí, este roce entre México y Estados Unidos, que dentro de 20 años va a ser de hecho uno de los temas o ejes centrales que se van a tomar en cuestión de problemáticas binacionales. No obstante, durante el gobierno de Adolfo López Mateos existió lo que fue pues un interés por parte de este mandatario en lo que es el activismo internacional. Más o menos a lo que quiero decir es que pues estaba dándose la gira mundial, el World Tour, por diferentes naciones para tratar de pues tener una cierta independencia con Estados Unidos en cuestiones de pues asuntos económicos, de nueva cuenta. Tanto esto fue influenciado por la posición que tomó Estados Unidos frente a la Revolución Cubana en 1959, y pues también existía pues un resurgimiento por parte de los partidos políticos de izquierda, así como ultranacionalistas, en donde pues de hecho el expresidente Lázaro Cárdenas les había dado el visto bueno. Entonces pues López Mateos tenía que tomar esta posición neutral para poder pues delimitar que México es una nación neutral de no intervención, pero no responde totalmente a los intereses económicos de Estados Unidos, o eso quería hacer que viéramos. Era necesario pues que México tendría que evitar este choque frontal con Estados Unidos, y de hecho posteriormente voy a mencionar el caso del Valle de Mexicali y el río Colorado, porque esto es de suma importancia en lo que es el gobierno de Baja California y su gente. Bueno, tras las consecuencias del devenir del desarrollo estabilizador, del sistema de importaciones, pues se vino lo que es el desarrollo estabilizador, y la economía, si bien no estaba de lo peor, tampoco todo el Producto Interno Bruto que se había pues incrementado, así como las ganancias económicas, pues no todas permanecían en México porque pues contaban que eran de inversión extranjera, pero Canacintra pudo intervenir para poder pues frenar prácticamente esta monopolización de las industrias extranjeras que estaban operando en México. De nueva cuenta,
retomamos lo que fue el caso de la Revolución Cubana, y en 1960 Brasil y México, para decirlo en palabras coloquiales, le brincamos para Cuba al comprarles azúcar tras el bloqueo económico que Estados Unidos pues les puso. Entonces, ya que nosotros como nación no nos declarábamos socialistas y ellos tampoco, porque ellos en aquel entonces, en lo que es 1960, Fidel Castro mencionaba que Cuba era una nación nacionalista, todavía no intervino la Unión Soviética, pues no estaba tan mal visto, o no había una justificación de Estados Unidos en castigar económicamente a México al tratar de comprarle pues uno de sus bienes que exportaban directamente con Estados Unidos, que era el azúcar. Y pues entre otras naciones de Latinoamérica también se hizo esta alianza económica, pero pues de una manera muy pequeña. Así que también México, tomando o siguiendo esta postura, estaba en contra de que se le fuera expulsado de los países de la OEA, y también pues trataba de redimir las consecuencias de Cuba en diferentes, bueno, en la participación o en sí pues la inspiración que hubo en la guerra de guerrillas en todo el continente pues sudamericano, así como pues el embajador norteamericano en México declaró que pues la posición de México no afectaba en las relaciones bilaterales, por lo que estábamos safe. No había pues una justificación para que México se viera afectado negativamente por Estados Unidos. Sin embargo, pues no todo podía ser pues miel sobre hojuelas, ya que debido a las consecuencias de la guerra dominicana y de nueva cuenta, opinión de México, que más o menos yo lo interpreto como si fuera un hermano mayor para las diferentes naciones latinoamericanas, y exponiendo, de nueva cuenta, esta oposición de la intervención del presidente Lyndon B. Johnson en lo que fue la intervención con los Marines en la toma de la ciudad de Santo Domingo de la República Dominicana, si no estoy equivocada, pues se dio a consecuencia lo que fue durante el gobierno de Díaz Ordaz, no solamente pues lo que es 2 de octubre de 1968, que de hecho el gobierno de Washington no se proclamó en contra, por lo tanto discretamente nos dijo que estaba de acuerdo con pues las medidas que se tomó contra los estudiantes de clase media que se manifestaron en la plaza de Tlatelolco este día, pero también existió lo que hoy en día es pues el inicio de la guerra contra el narcotráfico, ya que inició lo que fue la Operación Intercepción, que fungió del 21 de septiembre de 1969 hasta el 10 de octubre de este mismo año, en donde pues consiste en someter a revisión a diferentes carros, tanto mexicanos como estadounidenses, para que no exista el comercio ilegal de sustancias como lo son pues la marihuana, la heroína y otras drogas. Sin embargo, no fue tan grande el botín que se realizó, o pues no botín, prácticamente pues lo que se pudo detener en la entrada de este país, pero da un antecedente muy curioso con base a este suceso o este proceso histórico que vamos a hablar de nueva cuenta a lo largo de este video. Ahora, tomando el tema de lo que es del Baja California, pues al ser una zona libre prácticamente en donde había pues no mucha población, y gracias al modelo de sustitución de importaciones y el desarrollo estabilizador, hizo que pues la franja norteriza se viera más poblada, no solamente por las nuevas oportunidades de empleo que existían aquí en esta zona, sino también en las diferentes braceadas que se manifestaron a lo largo pues de estos años. Entonces existieron estos numerosos ingresos por parte de México gracias a estos 2 programas, y en Baja California directamente se vio que pues el desarrollo estabilizador finalizó en 1982, ya que pues se incrementó inclusive la misma población la cual se pudo ver reflejada pues en la cantidad que existía en 1940, antes de que Baja California fuera convertida en estado, cuando todavía existía como Distrito Norte. Era de 78,000 habitantes, y para el año 2000 se hizo el censo y éramos 2,500,000 habitantes aproximadamente. Entonces, tras
la negociación del Tratado de Aguas Internacionales, pues hubo una consecuencia positiva en el Valle Mexicali. No obstante, a principios de la década de 1960 existió una salinización, la cual no solamente afectó tanto en la producción de algodón, sino en la misma calidad del agua, y repercutía prácticamente en la salud de sus mismos habitantes. Inclusive, debido a lo que se conoce como el dumping por parte de los estadounidenses, que sería que el precio del algodón bajó drásticamente, ya que consistió en liberar sus reservas de fibras sintéticas, reservas de fibras, y pues saturaron el mercado internacional, lo cual hizo que bajara pues el precio de la demanda, y también con la nueva entrada de las telas sintéticas en el mercado, pues hizo que el valor del algodón y sobre todo el valor del algodón mexicano decreciera, y pues varias de las algodoneras, como también fue la industria, de la empresa La Jabonera de Mexicali, pues obtuvieran negativos o números rojos dentro de su misma economía. Así que para finales de la misma década de los 50 se estaba negociando pues todas estas manifestaciones que se dieron, de hecho, un par de años después, sobre pues cómo mejorar el agua, y sobre todo que debido a que la presa Hoover, que estaba ubicada por Nevada, pues prácticamente nos estaba quitando el suministro de agua. Entonces Adolfo López Mateos, que fue el que estaba insistiendo, logró que para 1959 se pudiese operar lo que es la presa Morelos, que está ubicada hoy en día en algodones dentro del municipio de Baja California, dentro del municipio de Mexicali, en Baja California, y pues pudiera surtir a su vez, pues bajar lo que es la salinización del río Colorado y que no afectara tanto a la población misma. También cabe recalcar algo importante, es que gracias a la segunda oleada de braceros posterior a 1954, pues debido a que muchos no lograron cruzar legalmente o de manera indocumentada, como ya he mencionado antes, estas personas necesitaban un lugar donde quedarse, porque no todos podían volver al mismo lugar de donde pues fueron prácticamente expulsados. No expulsados como literalmente, sino que de donde partieron. Y pues es donde en estos momentos la industria maquilera, la cual pues es una industria que hoy en día es una de las mayores áreas económicas en donde la frontera sigue estando operando en ciudades tanto como Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana, pues sería casi el brazo económico en donde sostendrían muchas familias y la economía de estas. Entonces, pues estas personas, así como con el programa de que es el PRONAF, que es Programa Nacional Fronterizo, se logró que esta área, la franja norteriza, incluyendo lo que es Baja California, específicamente las ciudades de Mexicali y Tijuana, fueron las más beneficiadas en cuestión de que pues existiera esta explosión demográfica y se pudiera poblar esta área. Ahora en la década de los 70 tenemos que pues se va Díaz Ordaz, y en 1970 deja la presidencia y entra pues lo que es Luis Echeverría, en donde pues prácticamente se trata de revigorizar el nacionalismo, ya que en los periodos pasados había pues tachado a los gobiernos como pues doblando manitas, y también pues en favor de los conservadores o la clase privilegiada en México, porque eran los que estaban reteniendo las ganancias, ¿no? Entonces Echeverría trató de ampliar este horizonte económico y político de México, aplicando la misma que López Mateos, que sería tratar de darse a conocer en diferentes países, asistir a diferentes tratados y así como firmar diferentes convenios con otras naciones, que no fueran solamente Estados Unidos, también que fuera en países como Europa, que se hizo la primera pues prácticamente instancia con un país que pertenecía a la Unión Soviética, que era con Polonia, y también con Yugoslavia, que no era parte de la Unión Soviética, pero era un país socialista, así como pues presentar políticas favorables y apoyo tanto a países como Nicaragua, Cuba, de nueva cuenta, y pues se veía más en esta década, en este mandato, la relación de hermano mayor, no obstante no declarada, liderato o liderazgo de lo que serían las naciones que comprenden
el tercer mundo, ¿no? Y pues de hecho en este mismo periodo, de nueva cuenta, vemos que la franja norteriza cuenta con un incremento o es una de las partes de México económicamente más activas, ya que pues prácticamente las ganancias entraban por turismo, así como por la industria maquilera, en donde pues esta mano de obra, que no expliqué hace poco, que esta mano de obra prácticamente en México se ensamblaban las piezas y de cuenta se exportaban del país de origen donde provenía en pues esta industria, esta fábrica. Y pues absorbería lo que se supone que debía absorber toda la mano de obra que prácticamente la braseada ya no pudo pues tener, porque ya no existía este programa. Entonces, a pesar de esto, existió una fuerte pues ola de inmigración a Estados Unidos debido a pues que no todas las oportunidades económicas estaban pues para los habitantes de México. Y en diferentes naciones, así como pues tras los golpes de estados en Chile, México pues rompió las relaciones con lo que sería relaciones diplomáticas, perdónenme, con la Junta Militar chilena tras el golpe de estado de Augusto Pinochet de 1973, destituyendo a Salvador Allende. Entonces, este mismo año se expidió la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, en donde se iban a acelerar los procesos de mexicanización de un buen número de empresas y asimismo reorientar a estas empresas que se consideraban extranjeras aun cuando operaban en México. Lamentablemente existió o se dio, se suscitó en 1976 una crisis económica con base en los hidrocarburos. De hecho, ahora la nueva preocupación del gobierno sería pues recuperar la confianza del gran capital, tanto como nacional y extranjero, para poder sacar a México de esta crisis económica por la cual pues se veía grande, ¿no? Entonces, otras de las disputas que se le dan a Echeverría, que es la venta del petróleo. A esto me refiero que tanto pues es un bien que se fue tanto expropiado a los Estados Unidos y en todas las industrias petroleras en la década de 1930 en el gobierno de Lázaro Cárdenas, pues se supone que a México este es uno de los bienes nacionales, ¿no? Es algo que es como la patria, no se puede vender. O al menos no estaba estipulado, ya que pues debido a que México contaba en aquel entonces con una gran reserva de petróleo o yacimientos, pues pudiésemos salvarnos de esta crisis que venía. Entonces, pues en año de 1977, no es que hayamos vendido nuestra patria, pero se puso en marcha con el presidente Carter un convenio de la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo, del cual México no formó oficialmente parte, pero pues iba a tener un convenio especial con Estados Unidos para poder venderles su petróleo. No obstante, Carter quería que le bajáramos el precio de los petróleos. México dijo que no. Entonces, pues Echeverría echó a andar pues este plan de energía en 1980, en donde pues este petróleo, a pesar de que iba a ser destinado a Estados Unidos, prácticamente estaba no en subasta, pero listo para poder ser exportado a otros países. Lamentablemente no nos salió como habíamos esperado. Entonces, al finalizar la década de los años 70, las exportaciones de petróleo y el gas habían dado a México pues nuevos elementos de negociación frente a Estados Unidos, pero también había hecho que México pues se viera debilitado tanto en posiciones internacionales, ya que pues el manejo tanto de la política exterior, en donde pues se mostraba apoyo o al menos no se mostraba la contra con países que se autodenominaban socialistas, pues ¿qué puedo decir? Estados Unidos no le pareció. Lamentablemente el petróleo mismo no resultó ser pues la octava maravilla, porque hubo otro empleo de diferentes recursos naturales de energía, como lo fue el gas, y otras naciones
que de hecho lo tenían, como fueron países de Medio Oriente, que fue la disputa también por la que se creó la crisis económica de 1977. Lo bueno fue que en México, a finales de esta misma década, el turismo aumentó porque resultaba más económico viajar a México y pues continuamos con lo que sería la política de no intervención, ¿no? Y ahora pues tras el periodo de López Portillo diciendo que defendería el peso como si fuera un perro porque existió una devaluación enorme con base al peso mexicano y al dólar estadounidense, pues la crisis de 1976 al concluir tanto pues como mencionamos Echeverría y a López Portillo ya en 1982, pues teníamos a un México que tenía pues ¿qué le esperaba? Todas estas esperanzas y desilusiones que hubo con lo que fue el petróleo, así como pues su auge y también su declive, vino la nacionalización de la banca, el costo en los precios de la canasta básica aumentaron, así como devaluaciones en lo que fue la moneda mexicana, la crecida deuda externa y la atmósfera internacional pues condujeron a pues abandonar este esquema del estado de bienestar y adoptar pues un modelo neoliberal, ya que pues no podemos confiar en el Estado. Y esto fue todo, fue durante el periodo de Miguel de la Madrid de 1982, algo pesadito para él, que tuviese que agarrar la presidencia así. Y bueno, el presidente recibió el país en bancarrota, así como con deudas sin precedentes de que estuviese tan alta, la caída del precio del petróleo, así como pues ahora sí, en 1986 el desplome de la Bolsa Mexicana de Valores y pues posteriormente estos fueron varios de los antecedentes que permitieron que México pues estuviese pensando en tratar o ser parte de un tratado de libre comercio con unas naciones en el norte y de hecho lo cual sí se efectuó con lo que se dio a cabo en 1994 de México como nación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCCAN, y pues de hecho coincidió con el estallido de la guerra zapatista en Chiapas en diciembre de ese mismo año, pero bueno, eso es a grandes rasgos lo que pasó en años posteriores. Bueno, mientras a la primera mitad de la década de los años 80, debido a pues la alza de la inflación y pues que prácticamente no suben los sueldos, muchas de las personas tuvieron que someterse a lo que es el autoempleo y pues eso no pareciese que ocurrieron desgracias tras desgracias porque la Ciudad de México en 1985 pues presenció lo que es pues prácticamente un terremoto, ¿no? Y pues lo bueno es que se pudo recuperar, pero no del todo, ya que varios edificios históricos se perdieron, así como miles de vidas. Entonces, pues existió esta pues tragedia y prácticamente México ya no estaba pues en tanta confianza con el PRI. No obstante, de hecho, en las elecciones de 1988, donde estaba Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, para los que no saben, por parte del PRD, así como versus lo que sería Carlos Salinas de Gortari, que sería pues prácticamente la nueva generación de presidentes que estudiaban en el extranjero, que se consideraban yuppies, pero también que tenían un Casio, o sea, un reloj de mano, por parte del PRI. Pues el 2 de julio se dio a elecciones nacionales y a pesar de que, pues bueno, Cuauhtémoc Cárdenas estaba ganando, hubo un error en el sistema, ya que en aquel entonces IFE fue por primera vez que se usó un sistema computarizado para poder hacer este sistema de votaciones. Pues bueno, ganó Salinas, al final de cuentas, ¿no? Entonces, pues México no lo recibió con los brazos abiertos. Asimismo, durante este mismo sexenio, con tal para poder adelgazar a lo que fue tanto las directrices o las dependencias nacionales o monopolios como lo fue Telmex, se fue pues la necesidad de venderse y entre 1989 y 1990
pues se renegoció esta deuda externa mexicana que tanto le pesaba desde 1981. Entonces, pues esta reorganización pues es un antecedente positivo para que México pudiese integrarse mediante un tratado económico al primer mundo, lo cual sería con Estados Unidos y Canadá. El efecto, pues, de reducir, por así decirlo, en la economía mexicana, lo que serían, pues, el precio de diferentes instancias, así también como de favorecer en lo que sería en diferente inversión extranjera por parte de estos dos países en México, no brindó, después de su ejercicio en 1994, no brindó realmente este resultado esperado, ya que los resultados no se vieron reflejados en México. Es algo que se discute, se vieron reflejados en Estados Unidos. Y es algo que el mismo ejército zapatista expresaba que estaba en contra, el cual se dio un levantamiento en vísperas de Navidad, vísperas de Año Nuevo en 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues prácticamente manifestó ante todo el mundo que no estamos a favor, incluyéndome, del modelo neoliberal pues económico, ¿no? Diferentes sucesos también pues, sucedieron en la década de los 90, tanto como pues, en las elecciones de 1996, 94, pues se dio a cabo lo que fue prácticamente el asesinato del candidato del PRI, que sería Luis Donaldo Colosio, sonorense, por cierto, y asesinado en el fraccionamiento de Lomas Taurinas. No obstante, pues bueno, Ernesto Zedillo ganó las elecciones en julio de 1994 y pues otro dirigente del PRI, que es José Francisco Ruiz Massieu, también fue asesinado. Nueva cuenta se manifestó este ambiente de inseguridad que prácticamente a todos los mexicanos estaba afectando, y a finales de la década de los 90 existió pues este nombre llamado como la década perdida de América Latina, ya que no existió, a comparación de las otras décadas anteriores del siglo XX, un gran desarrollo económico o al menos un progreso, ¿no? Y pues parece ser que nos habíamos quedado estancados en cuestiones de analfabetismo, y la inseguridad estaba incrementando, como lo fue en el caso de Ciudad Juárez, con lo que fueron los feminicidios sobre las muertes de Juárez, de lo cual hoy en día todavía no se tiene un responsable, y pues eso suscitó que para el año 2000 el PAN ganase las elecciones presidenciales, porque la primera gubernatura o primer estado en todo México que tuvo como un gobernador por parte del PAN, que fue Ernesto Rufo Appel, fue quien